Bueno, aquí ya casi todos son padres, ¿cierto? Abuela. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuándo ustedes se preocupan más? Le pongo un ejemplo. Si el hijo, no sé, está jugando en la sala, ¿cierto? Y está ahí, él está así, rompe acá, hace esto, lo otro. Y usted va al baño o va a la cocina y él haciendo bulla, desastre. Y de golpe se queda callado. ¿Qué le preocupa más? ¿La bulla o el silencio? ¿El silencio? ¿Por qué le preocupa más el silencio? Porque sabemos que está haciendo algo, ¿cierto? O sea, no vemos, pero sabemos que como está calladito, algo está haciendo, ¿cierto? Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de esto. Sí, hoy quiero hablarles sobre este tema en especial, porque Dios también hace silencio. Dios también hace silencio, ¿sí? Porque así que como cuando los niños hacen silencio y sabemos que es porque están haciendo algo, bueno, que Dios haga silencio no significa que Él no está obrando. Voy a volver a repetirlo. Que Dios haga silencio no significa que Él no está obrando. Amén, ¿cierto? Que Él no está haciendo algo. Por lo contrario, muchas veces el silencio de Dios es la antesala para que ocurra un milagro de parte de Dios. Amén. Voy a volver a repetirlo, ¿sí? El silencio de Dios muchas veces es la antesala para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Hoy lo que quiero decirte es que si justamente estás viviendo un silencio de parte de Dios en tu vida, ¿sí? Si has sentido que Dios no ha respondido ninguna de tus oraciones, si has sentido que has estado orando y que parece que lo que tú estás orando no tiene respuesta, hoy lo que quiero decirte de parte de Dios es que tienes que estar preparado, porque ese silencio de Dios es la antesala de la victoria que Él te va a dar. Amén. Es la antesala de la victoria que Él te va a dar. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Le voy a decir lo que dice. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. ¿Sí? En otra traducción, en la traducción de Reina Valera, dice que la palabra de Dios y las visiones escaseaban en ese tiempo. ¿Qué es escasez? Cuando no hay. Escasez cuando no hay o hay muy poco, ¿cierto? Miren, ahora les voy a leer Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, en una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los heveos y todos los feos. Amén.
Ya entendí yo, Señor, ¿por qué le quería sacar? Pues todo era neos, entonces yo creo que todos eran ahí como... Mentira. Antes que Dios levantara al profeta Samuel, antes de que Dios formara y levantara al profeta Samuel, la palabra nos dice que había escasez de la palabra de Dios. ¿Sí? Antes de que Saúl, antes de que David fuera ungido, había una escasez de la palabra de Dios. Antes de que Dios levantara a Moisés y levantara a su pueblo de la esclavitud, hubo silencio de parte de Dios. Porque después de que murió José, nadie más hablaba al pueblo de Dios de parte de Dios. El pueblo de Israel terminó siendo esclavo y hubo silencio de parte de Dios hasta que levantó a Moisés. ¿Saben cuántos años pasaron desde que el profeta Malaquías terminó de escribir su libro? El libro de Malaquías, el último que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ese fue el último profeta que habló. ¿Saben cuánto pasó desde el profeta Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista en el desierto anunciando la llegada de Jesús? 450 años. 450 años. Hubo silencio de parte de Dios. No hubo palabra. Hubo un silencio. Pero miran cómo termina los silencios de Dios. ¿Sí? ¿Cómo termina? Termina con el Señor respondiendo la oración de su pueblo. Termina con el Señor dando victoria. Termina con el Señor dando libertad. Termina con el Señor haciendo milagros. Termina con el Señor venciendo a los enemigos. Así terminaron los tiempos de silencio en la Biblia. Y nuevamente quiero decirte lo que te dije al principio. ¿Sí? Nuevamente vengo a decirte que si estás en el silencio de Dios, sigue orando. Si estás pasando por un silencio de Dios, sigue esperando ahí, firme. Porque viene el tiempo en el que el Señor va a decir: he escuchado tu oración. Viene el tiempo en el que el Señor te va a decir: he escuchado tu llanto, te he visto llorar, he visto tu sufrimiento, he visto tu batallar. Es hora de que tu victoria llegue. Es hora de vencer. Es el tiempo de la respuesta de parte de Dios. Porque el silencio de Dios es eso, es antesala a algo que Dios va a hacer. Amén. Así que si hoy estás pasando por ese silencio, si tú sientes que Dios no ha respondido, si tú sientes, tranquilo, y empieza a prepararte. Empieza a prepararte, porque va a llegar la respuesta. Dios levantó a Samuel, levantó a David, ¿sí? Dios levantó a Moisés y libertó a su pueblo en Israel. Dios levantó al Señor Jesús y venció al enemigo. Así que los silencios de Dios tienen un propósito de victoria. Los silencios de Dios tienen un propósito de victoria. Pero quiero advertirles de algo que pasa durante los silencios de Dios. ¿Sí? Porque a veces, durante los silencios de Dios, cometemos errores. ¿Sí? Durante los silencios de Dios cometemos errores. Y yo quiero hablarte de algunos de esos errores que podemos llegar a cometer cuando estamos en el silencio de Dios. Porque hay errores que se cometen. ¿Sí? Y te voy a decir cuál es el primer error que cometemos cuando hay un silencio de parte de Dios. ¿Saben cuál es? Pregúntame, ¿cuál es el error?
la impaciencia. Somos impacientes, ¿sí? Muchas veces nos gana la impaciencia y por impaciente queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Queremos solucionar como nosotros pensamos. Queremos hacerlo de la manera que nosotros creemos que es mejor. Es que el Señor ya no me respondió, entonces yo voy a hacerlo a mi manera. Es que el Señor no me dio la respuesta. Yo tengo que hacer, yo no puedo quedarme quieto, yo algo tengo que hacer. Y entonces voy y cometo un error. Cometo una equivocación. Y uno de estos errores que solemos cometer con la impaciencia también la cometió Saúl, el rey Saúl, ¿sí? Dice 1 Samuel, capítulo 13, versículo 7, dice: algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gat, en Galat. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Y lo saludó. Amén. Samuel había dicho a Saúl que lo esperara, que no hiciera el sacrificio, o sea, que lo esperara, que él iba a hacer el sacrificio. Pero ¿qué pasó? Saúl se desesperó. ¿Por qué? Porque veía que estaba el ejército enemigo allá, porque sus soldados tenían miedo, porque algunos se habían ido, empezaron a escapar. Y Saúl dijo: pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? No, Saúl no vino. Pasaron los 8 días, Saúl no vino. Pasó el tiempo, Dios no me dio la respuesta. Dios no hizo nada. Y Saúl agarró y dijo: yo voy a hacer el sacrificio. A Saúl no le tocaba hacer el sacrificio. Eso le correspondía a Samuel, no a Saúl. Y Samuel representaba en ese momento al Señor, la autoridad de Dios. Y Saúl comete el error de él hacer los sacrificios. Y dice que acaba de terminar de hacer los sacrificios y llega Samuel. No esperó un poco más. No esperó un tiempo más. ¿Y saben qué le costó a Saúl haber hecho ese sacrificio? La presencia. Le costó su corona. Le costó que Dios se apartara de él, se alejara. Le costó que ya no estaba con el rey Saúl. Eso le costó, querer hacerlo a su manera, por no esperar que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Muchas veces cometemos ese error. Nos desesperamos y queremos hacerlo a nuestra manera. Y ese es algo grave, porque estamos interfiriendo en la obra de Dios. Miren, yo algo que aprendí a los golpes, pero aprendí, es a no interferir en los procesos que Dios hace con las personas. Porque quizás antes, yo en mi afán de ayudar a alguien, yo iba y quería ayudar y quería hacer las cosas y terminaba interfiriendo en un proceso que Dios estaba haciendo con alguien. Y al final esa persona no aprendía lo que tenía que aprender, o no recibía lo que Dios tenía para él. ¿Por qué? Porque yo era metido. Por metido. Como dicen acá los presentes, por salido. ¿Cierto? Y entonces cometemos ese error. Pero aprendí a discernir cuando yo veo a alguien que está pasando por un silencio de parte de Dios. Y lo que hago es, aunque me duela, aunque yo esté sufriendo por dentro, calla.
no meter la mano. Porque yo sé que Dios tiene algo mayor que lo que yo pueda hacer. Porque humanamente yo no puedo hacer lo que Dios va a hacer por esa persona. Y a veces nosotros nos entrometemos y queremos, no, deje porque Dios tiene algo preparado para esa persona. Usted va a aprender a discernir cuando es Dios obrando en un silencio. Y usted va a decir, mejor me quedo callado, mejor no hago nada. Porque hay esos momentos. Hay esos momentos en los que nosotros queremos obrar. Miren lo que pasó con Abraham. Sara dijo, para mí que el Señor no lo va a hacer como Él dijo. Entonces, más bien, mira, yo tengo mi sirvienta, ella te puede dar un hijo, vaya y haga. Y Abraham, muy rogado, dijo, no, bueno, sí, y se fue con Agar. ¿Sí? Y tuvo su hijo con Agar. Pero ese Ismael, no era el hijo de la promesa que Dios tenía. No era lo que Dios quería para Abraham. Pero por impaciente se metió. Y después creo que viene el proceso más difícil de Abraham. Tener que dejar ir a su hijo, a Ismael. Porque no era lo que Dios le había pedido. Y si él no dejaba ir eso, pues la bendición que Dios tenía preparado con Isaac no iba a poder fluir. ¿Sí? Entonces, a veces nuestra impaciencia hace que cometamos errores durante los silencios de Dios. Por eso no sea impaciente, espera un poquito más, aguanta un poquito más. No diga, no, esto ya no, mejor no, ay no. Miren, yo le digo, y esto siempre digo, a mí me impacta mucho. Mujeres de Dios que se han guardado toda la vida, y porque llega cierta edad y la murmuración de cierta gente, por no esperar un poquito más al hombre que Dios tenía para ellos, se meten con otros que no era el que Dios tenía para ellos. Y el problema, o hombres que también pasa lo mismo, por no esperar el momento de Dios, se meten con la primera que pasó y no era la que Dios tenía para ellos. ¿Y qué problema? Porque a veces nos apuramos, ¿sí? Porque queremos que sea en un tiempo que nosotros deseamos, y a veces Dios tiene ese tiempo. Dios tiene ese momento exacto. Así que no se impaciente. Espere el tiempo de Dios. Otro de los errores que se suele cometer cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Acá está. Que queremos recurrir a otras voces. Como Dios no me está hablando, como Dios hizo silencio, como yo no escucho respuesta de parte de Dios, como Dios dejó de hablar, busco respuesta en otros lugares. Dios aquí no me está hablando, me voy de iglesia. Dios aquí no está haciendo, no, yo no escucho respuesta de Dios. Voy a buscar por acá. Yo no escucho respuesta de Dios, y usted ve gente que va, porque allá está el profeta fulano, el profeta mengano, y va para allá a buscar respuesta de parte de Dios. Y por allá hay un loco que dice ser profeta y va y le dice cualquier sarta. Dios me habló y me dijo tal cosa. Ese era un loco que por algo anda metido allá, que Dios no lo está usando para nada. Y usted fue y creyó eso.
ay, Dios aquí no me está hablando. Miren lo que hizo nuevamente Saúl. Dios mío, pero Saúl hoy nos salió de ejemplo para todo. Sí, miren lo que hizo Saúl. Dice en 1 Samuel 28:4, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Entonces, cuando vio al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni en el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales: búsquenme una medium para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver al medium. Saúl terminó buscando, a ver a la medium, hasta ahí. ¿Qué pasó con Saúl? Como Dios no le habló, ni en sueños, como Dios no le habló ni en la palabra, ni le habló por los profetas, cometió el error de ir a buscar una bruja. Ay, es que la bruja me dijo que alguien me está haciendo algo y por eso estoy así. Ay, no, es que resulta que necesito hacerme una cosa porque la envidia no me deja. No, es que usted le creyó. Y allá anda oliendo a pura planta y a esencia y todo el rollo, porque la bruja dijo. ¿Y saben qué pasó con Saúl? Cuando fue a consultar a la bruja, le apareció por allá el espíritu de Samuel y le dijo: al final de este día vas a estar conmigo acá. Al final de ese día vas a morir. Por ir a buscar una voz que no era la de Dios. Miren, por ir a buscar una voz que no es la de Dios, a veces podemos terminar muertos. No me refiero físicamente, pero sí espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, económicamente. ¿Saben cuántas personas se han arruinado económicamente por escuchar la voz incorrecta? Por hacer caso a un amigo o una amiga que le dio un consejo y terminó destruyendo su hogar, su familia. ¿Por qué? Porque escuchó la voz equivocada. Porque Dios hizo silencio y ellos fueron a buscar otra voz que no era la de Dios. Uno de los errores más graves que podemos cometer es ese: buscar voces equivocadas, buscar voces erradas. Miren, si usted hay momentos en los que siente que Dios no está respondiendo, quédese callado, pero quédese ahí. Miren, a mí me tocó pasar tiempos en el que Dios hizo silencio conmigo y no me habló por meses. Yo que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios todos los días, llegó el tiempo en el que Dios se quedó mudo. No me habló nada. Y yo pasando por mi desierto más grande, donde me había quedado sin ministerio, sin amigos, sin lugar donde vivir, sin trabajo, sin nada, enfermo, y el Señor en silencio, callado. Yo decía: no entiendo, no sé qué pasa. Y miren, yo iba los domingos a la iglesia, llegaba a la iglesia y en piloto automático me sentaba
la adoración, la palabra, la administración, me levantaba y me iba. Y así pasaron meses. Hasta que una noche, en una vigilia, yo estaba por allá, en un rincón escondido, como diciendo, aquí nadie me molesta. Y en aquel rincón, en ese salón, en ese rincón, Dios me dice, ya, ahora sí, me vas a escuchar y vas a hacerme caso. Y ahí me dijo, ¿qué haces aquí? Levántate. Este no es el lugar que yo quiero para ti. Y Dios comenzó a orar y a levantar y a hablar. Y a partir de ahí, Dios comenzó a cambiar totalmente de nuevo mi vida. Pero hubo un silencio. Pero yo decía, no sé, no me pregunten cómo hice porque no sé. Simplemente sabía que tenía que esperar en Dios. Que no me podía mover ni decir, no, me voy para el mundo, no, esto no sirve para ser cristiano. No. Yo sabía que tenía que seguir ahí. Y que en su momento Dios iba a hacer. Y así lo hizo. Así que por eso te digo, no te preocupes si hay un momento en el que pareciera que todo y Dios no escuchas a Dios. Porque la respuesta va a llegar. La respuesta va a venir. No te impacientes, no cometas errores, simplemente espera en Él, confía en Él, porque lo que hoy es un silencio, mañana es la victoria que Dios te entrega. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.